Tienes que estar ahí, por favor. Voy a pedir permiso, profe. ¿Qué Ahí tal, para qué tal, tomar chicos? la Buenas. cena. La ayudas a Viviana, ahí las dos se ponen de Está bien, fuerza, está bien. de fuerza de choque. No, no, a él no, por favor. Tipo la Elena Perreguirre con Abimael Guzmán. No, no, a Ahí él no lo está, ahí toca. está. A él no Cuidado, lo profesor. toca. Eso no se Está puede bien. mencionar tan libremente aquí. Ya. Bueno, Ah, amigos, pues, ¿qué tal? Esta es ya la segunda sesión. ¿Qué tal, Jocelyn? Jocelyn, Fernando, como siempre, Renzo también que nos está acompañando, nuestros lectores. Y pues vamos hoy a terminar con el Cármides, ¿no? Esta lectura interesantísima, la verdad que hemos visto ya la sesión anterior, un poco el contexto en el cual se desarrolla. Está Sócrates, está la familia de Sócrates, ¿verdad? Tenemos al bello Cármides, tenemos a su maestro, ¿verdad? Jocelyn, ¿cómo se llama su maestro? Critias. Critias, que hace el papel de Jocelyn. Y han Cristian. estado discutiendo primeramente sobre la sofrosine, ¿no? Sobre que es un ser así mesurado, ¿no? Y en esa conversación, antes de que empiecen a discutir tanto Cármides como Critias, se habló un poco de un contexto un poco religioso, ¿no? De un dolor de cabeza, por ahí Salmoxis, los ensalmos. Esto al final se va a retomar nuevamente. Solamente les quiero recordar cómo hemos entrado aquí. Y nos quedamos en la última sesión en una discusión candente, ¿verdad? Entre Sócrates y el sofista, ¿no? O educado por sofistas también lo llaman, ¿no? A Critias, ¿sí? Estaba Critias pues renegando porque la definición que él había dado, ¿no? No había sido defendida de forma adecuada por su discípulo Cármides, ¿no? Entonces Sócrates ahí le sacaba pica y estaba haciéndole hablar, ¿no? Y nos quedamos en una confusión de términos y al final nos quedamos con unas preguntas y ahora continuamos con eso, ¿ok? ¿Pero más quieran agregar por ahí antes de empezar? No hay ningún problema. ¿Todo bien? Ninguno. No, comenzamos más. A ver, pues déjame compartir. Listo. Entonces nos quedamos para recordar en el número 163E, ¿sí? Entonces voy a empezar nuevamente. Esta sección nos va a tomar unos 7 minutos y medio en promedio. Uy, eso rimó. Y de ahí continuamos con la conversación. Entonces empezamos ahí, atento Critias, atenta Critias, en 3, 2, 1 y ya. Vamos ahora pues a empezar a definir claramente desde un principio. ¿Es pues a la ocupación con buenas cosas o a su creación o producción o como quieras llamarlo a lo que denomina sensatez, Critias? Sí, es eso, Sócrates. No es pues sensato el que se ocupa con cosas malas, sino con buenas. ¿Es que a ti, mi buen Sócrates, no te parece así? Dejemos eso, porque todavía no estamos examinando lo que a mí me parece, sino más bien lo que tú estás diciendo. Pero en verdad, sostengo que a quien no hace bien, sino mal, ese no es sensato y que lo es quien hace bien y no mal. Te defino, pues, claramente la sensatez como el ocuparse con buenas obras. Igual nada se opone a que estés diciendo la verdad, pero hay algo, por cierto, que me asombra. Te cuento. Me refiero a si tú crees que los hombres sensatos ignoran que lo son. No, no lo creo, no. Pero ¿no eras tú que antes afirmaba que no ves inconveniente en que sean sensatos los artesanos que hacen las cosas de los otros? Lo he afirmado, pero ¿qué tiene que ver con esto? Nada, en primer lugar, pero dime si en tu opinión, el médico, por ejemplo, que cura a alguien, dime si este médico hace algo provechoso para sí mismo y para aquel a quien cure. Yo creo que sí. Obra entonces convenientemente el que así obra, Sí, y el que obra convenientemente es sensato. sí que lo es. Y es necesario que el médico sepa cuándo cura con provecho, cuándo no, y que cada uno de los artesanos sepa cuándo va a sacar provecho de la obra que tiene entre manos y cuándo no. Posiblemente, sí. Algunas veces, habiendo obrado con provecho o con daño, el mismo médico no sabe cómo obró. Sin embargo, habiendo obrado provechosamente, según tú, obró sensatamente. ¿No has dicho eso? Sí, sí que lo dije. Por tanto, parece que quien algunas veces obra con provecho, en verdad, con sensatez y sensato, aunque no sabe que lo es. Pero esto es cosa, Sócrates, que no pasaría nunca. No obstante, si crees que lo que yo antes he concedido lleva necesariamente a esa conclusión, yo mismo retiraría parte de lo dicho y no me avergonzaría de no haberme expresado con precisión en lo que dije, antes que reconocer jamás que un hombre es sensato sin saberlo.
pues casi iba yo a sostener eso mismo, de que ser sensato es conocerse a sí mismo. Y coincido con aquel que en Delfos puso aquella inscripción que, según creo, está dedicada a esto, a una bienvenida del Dios a los que entran, en lugar de decir salud, ya que esta fórmula eh, de salud no es correcta, ni deseable como exhortación de unos a otros, sino la de ser sensato. El Dios da la bienvenida, pues, a los que entran al templo de diferente manera que los hombres. Esto es lo que tuvo en su cabeza el que puso la inscripción cuando la puso, al menos así me parece. Y el Dios no dice otra cosa, en realidad, a los que entran, sino sé sensato. Bien, es verdad que habla más enigmáticamente como un adivino, porque el conócete a ti mismo y el ser sensato son la misma cosa, según dice la inscripción y yo con ella, pero fácilmente podría pensar alguno que son distintas, cosa que me parece que les ha pasado a los que después han hecho inscripciones, como por ejemplo la de nada demasiado y el que se fía se arruina. También ellos tomaron el conócete a ti mismo por un consejo y no por una salutación del Dios a los que entraban. Así pues, para no ser menos en eso de dar consejos útiles, han grabado estas inscripciones y las han puesto ante nosotros. Porque Sócrates, estoy diciendo todo esto, es por lo siguiente. Olvidémonos de todo lo que antecede, porque creo que es indiferente el que haya sido yo o haya sido tú quien ha dicho algo justo. Lo cierto es que no ha sido mucha la claridad de lo que decíamos. Ahora, sin embargo, quiero darte razón de esto otro, de si no es la sensatez el conocimiento de uno mismo. Pero tú, Critias, te pones ante mí como si yo afirmase que sea aquello por lo que te pregunto y que tan pronto como lo quisiera estaría de acuerdo contigo, cosa que no es así. Más bien, como sabes, siempre ando en tu compañía, detrás de lo que se nos ponga por delante, porque en verdad que yo mismo no lo sé. Una vez pues que lo haya examinado, será cuando esté dispuesto a decir si estoy o no de acuerdo contigo. Espera entonces hasta que me lo haya visto bien. Míralo pues, Sócrates, míralo. Eso es lo que hago. Bueno, entonces por consiguiente, dime, la sensatez, si la sensatez es algo así como un conocer, es claro que sería un saber y un saber de algo, ¿o no? Eso es lo que es, y además de uno mismo. Ujú. ¿Y no es la medicina un saber de la salud? Sí, sí que lo es. Pues bien, si tú me preguntases, siendo la medicina un saber de la salud, ¿en qué consiste su utilidad para nosotros y qué es lo que produce? Te respondería que algo no de poca monta, la salud, y me concederás eh, de esta que es una excelente producción. Sí, te lo concedo. Y además, si me preguntases por la arquitectura, que es algo así como saber edificar y qué efecto es el que tiene, te diría que su efecto son los edificios, y así con las otras técnicas. En consecuencia, para la sensatez, en cuanto que es, según tú, una cierta ciencia o saber de uno mismo, tendrás algo que decir al que te pregunta, la sensatez o crítica, siendo como es una ciencia o un saber de sí mismo, ¿qué obra excelente lleva a cabo que sea digna de tal nombre? Vamos, dímelo. Pero Sócrates, tú no estás buscando correctamente, porque no es este saber por su misma naturaleza igual a los otros saberes, lo mismo que no lo son los otros entre sí. Y tú estás haciendo una investigación como si fueran semejantes. Dime, pues, del arte del cálculo, de la geometría, ¿cuál es su obra? Como la casa lo es de la arquitectura y el manto del arte de tejer u otras semejantes que se podrían mostrar de otras muchas artes. ¿Me puedes enseñar tú para esas dos artes un producto tal? Pero no, no vas a poder. Eso es verdad, pero voy a mostrarte de qué es saber cada uno de los saberes que por cierto resultan ser algo distintos de sí mismos, ¿eh? Así, por ejemplo, el arte del cálculo lo es de los números pares e impares y de la relación cuantitativa que se establece entre ellos y entre los otros, ¿o no es así? Sí, que lo es, sí. ¿Y no son los pares y los impares algo distinto del mismo arte del cálculo? ¿Cómo no? Claro, Y también la estática es saber de lo pesado y de lo ligero, si bien son cosas distintas de la estática misma, lo pesado y lo ligero, ¿verdad? claro que sí. Dime pues, ¿de qué es saber la sensatez y qué obra produce que sea distinta de sí misma? Esa es la cuestión, Sócrates. En tu pregunta has caído en aquello en lo que la sensatez se distingue de todos los otros saberes, pero tú buscas una semejanza de ella con los otros, y esto no es así, sino que todos los otros saberes lo son de algo, pero no de sí mismos, mientras que ella es la única que además de un saber de todos los otros, lo es de sí misma. Y esto no debería habérsete ocultado,
pero si así ha sido es porque creo que estás haciendo lo que antes no decías que hacías, que estás tratando de refutarme a mí y estás olvidándote de aquello sobre lo que versa el discurso. Ok. Bueno, gracias. Esta es la primera parte, ¿sí? Para entrar nuevamente en calor. Bueno, en resumen, ¿verdad? ¿Qué se ha visto acá? Primero, una definición de sensatez. ¿Qué es sensatez? Ocuparse con cosas buenas, dice, ¿no? ¿Ok? La pregunta de Sócrates es, ¿y los hombres sensatos son conscientes de su propia sensatez? Y ahí es donde empieza la discusión, ¿no? Porque él dice, claro, quien obra con provecho a veces no sabe que ha obrado con provecho. O sea, es simplemente obra nada más, como un médico, ¿no? Él sabe que obra, pero no está seguro de que se ha obrado bien o obrado mal, igual con el artesano, ¿no? Y ahí viene, pues, Critas diciendo que un hombre sensato es quien se conoce a sí mismo, y viene toda esta larga, este largo discurso sobre el conocimiento de uno mismo y la sentencia délfica, ¿no? La sensatez como conocimiento de uno mismo. Al final termina en eso, ¿no? Al respecto, bueno, es un punto tangencial que quiero comentar, un poco extenso también, sobre el conocimiento de uno mismo y el conocimiento de ti mismo de Delfos, ¿no? Y aquí sí quiero poner unos cuantos autores para hablar al respecto sobre ese asunto nada más, ¿no? Que me parece importante mencionar, porque Platón, al margen de que esté discutiendo y que esté hablando sobre el valor, la amistad, la sensatez, en fin, es importante también porque nos da el contexto intelectual, espiritual, dentro del cual él está metido, ¿no? Entonces, lo que Platón dice es incluso a veces un poco menos importante de lo que dónde lo dice, o cómo lo dice, o con quiénes lo dice, ¿no? Y aquí viene la importancia de hablar de los 7 sabios, hablar del Apolo de Delfos, y la famosísima sentencia, conócete a ti mismo, ¿no? Es una sentencia que le ha dado la vuelta, pues, a todo el mundo, y desde esa época hasta ahora se sigue interpretando de muchas maneras, ¿no? Lo cual parecería ser extraño, porque claro, es una sentencia bastante directa, conócete a ti mismo, ¿no? O sea, ¿qué otra interpretación puedes darle a eso? Pero el mismo texto, como hemos visto, nos dice, pero quizás sea enigmática, porque hay otra sentencia a su costado, ¿no? Entonces, al respecto, quiero compartirles, quiero leerles algo ligeramente, ¿no? Es un texto que escribí hace poco sobre los 7 sabios, y de aquí voy a pasar a las referentes. 7, porque 7 sabios, de comento todo esto. 7, ¿sí? 7 sabios dentro del templo de Apolo de Delfos. 7, ¿por qué? Porque es un símbolo, ¿sí? Es un símbolo cuya fuerza sigue actuando hasta hoy. El número 7 tiene una Biblia de resonancia, no solamente en Grecia, sino en muchos otros lugares, ¿no? Y que evoca ciertas realidades para quien se tenga que examinar. ¿De qué viene la importancia de Grecia y Apolo, ¿no? En Grecia, Apolo y 7 estuvieron relacionados. Apolo, también es de los 7 días, de la fiesta séptimo día, el que tiene 7 rayos de luz, una lira de 7 cuerdas, recibe cultos de 7 muchachas, 7 jóvenes. Apolo es el sol, y es a quien se honra cuando se honra a los 7 sabios, entendiendo a los sabios como personajes de culto y enmarcados en una esfera religiosa, ¿no? De la esfera cívica religiosa, es cuando se comprende la importancia que tiene para Grecia. Y aquí va con las frases, ¿no? Que mayor autoridad hay, pues, que el oráculo de Delfos para darles legitimidad a los sabios, ¿no? Y esto es porque Apolo mismo permite que 2 de sus máximas, más una intrigante se muestren en el pronaos, ¿no? Que es la entrada al recinto de Apolo, el dios solar. Y él pone por delante a los sabios para que acojan su imagen, ¿no? Y así esta casa del dios saluda a los visitantes con el famosísimo conócete a ti mismo. Les recuerda nada en exceso y espera a que ella como respuesta. Entonces tenemos no solamente conócete a ti mismo, sino también tenemos conócete a ti mismo, nada en exceso y una E. O sea, en verdad no solamente es una frase, sino son 2 frases y una letra. Y por eso se hace tan enigmático, porque claro, conócete a ti mismo, nada en exceso, ya, pero ¿y la E qué significa, no? Perfecto, hay 2 grandes autores que han hablado de eso. Yo tengo a Plutarco como mis referencias y también a Nanda Kumaraswamy, ¿no? Que viene de la escuela tradicional, cuyo maestro fue René Guénon. Y aquí quiero compartirles también rápidamente lo que dice primero Plutarco y lo que dice Nanda Kumaraswamy, que es quien lo comenta, ¿no? Ahorita no estamos hablando de las oficinas, estamos hablando por ti mismo, ¿sí? Por si acaso. Y que es importante. Miren, Plutarco, en la E de Delfos, ¿sí? Esto lo voy a compartir luego con ustedes, la E de Delfos de Plutarco, ¿sí? Dice al final lo siguiente, ¿no? Eres y conócete a ti mismo parecen oponerse de alguna manera y estar de acuerdo en cierto sentido. La primera frase, en efecto, se proclama con respeto y veneración hacia el Dios, el eres, ¿no? La E, significando que existe eternamente.
La segunda es un recuerdo para los mortales de su naturaleza y su debilidad. Esa es la interpretación que le da Plutarco luego de haber, de hecho, todo un recorrido por quienes han hablado de la E de Delfos, qué significa el número 5, ¿no? Habla de los 7 sabios, que en verdad solamente eran 5, pero luego se metieron 2. Entonces, para que los otros 2 no entren, pusieron esa E, que es el número 5, porque es, dentro del alfabeto griego es el número 5, ¿no? Y hay más cosas sobre el simbolismo de la E, el número 5 como número nupcial. La verdad, los motivo a leer este texto que es pequeño de Plutarco para que se enteren un poco más de este contexto. Ahora sí, vamos a Manuel Kumaragwami para cerrar. Acá sí quiero leer todo de la E de Delfos de Kumaragwami, como ven es poquito, pero tiene un sentido muy profundo. Miren, dice Nanda Kumaragwami, los procedimientos esenciales de los ritos iniciatorios, por los cuales se efectúan la muerte del hombre viejo y el renacimiento de un hombre nuevo, y las condiciones de acceso a la penetralia son similares por todo el mundo, por todo el mundo. Acá menciona quién lo dice, ¿no? Firmicus Maternus, en este libro, tratando de estos temas, nos recuerda que hay respuestas correctas a las preguntas correctas, y que la respuesta correcta la da el iniciado, precisamente como la prueba de su derecho a ser admitido. ¿Sí? Estamos en un contexto de iniciación, respuestas correctas, preguntas correctas del iniciado. Un ejemplo típico de un tal signum y de las respuestas erróneas y correctas puede citarse, ¿no? De este texto del Upanishad, ¿no? Cuando el descendido alcanza la puerta del sol, importante esto, tengo en mente, ¿no? La puerta del sol, se hace la pregunta, ¿quién eres tú? Si se responde por su nombre propio o por un apellido, es arrebatado por los factores del tiempo. Él debería responder, quien yo soy es la luz que tú eres. ¿Sí? Un momentito. Otra vez, él debería responder, ¿no? La pregunta de ¿quién eres tú? Quien soy es la luz que tú eres. Como tal he venido hacia ti, la luz celestial, ¿no? El Prajapati o el sol, estamos en un contexto indio, ¿no? Replica, quien tú eres, eso mismo soy yo. Quien soy yo, eso mismo eres tú. Entra. De los numerosos paralelos que podrían citarse, quizás el más notable es el mito de Rumi, del hombre que llamó a la puerta de su amigo y fue preguntado, ¿quién eres tú? Él respondió, yo. Vete, dijo su amigo. Después de un año de separación y de tribulación, vino y llamó de nuevo, y a la misma pregunta respondió, tú está a la puerta. Y recibió la réplica, puesto que tú eres yo, entra, o mí mismo. No puede caber duda en que la entrada al templo de Apolo en Delfos era literalmente una puerta del sol, una vía adentro de la casa o el templo del sol. La sobrescripción, conócete mismo, Gnostizotón, requiere un conocimiento de la respuesta a la pregunta, ¿quién eres tú? Y puede decirse que en el lenguaje velado de los misterios, hace esta misma pregunta, ¿no? Este mandato, como dice Plutarco, que no hemos leído, es dirigido por el Dios a todos los que se acercan a él. Y la famosa E es la respuesta correcta. Ahora sí, como también él sugiere, la E significa Ei, y si tomamos sus diferentes interpretaciones, los significados son Apolo, ¿no? El sol, y tú eres, asumimos que estos dos significados están contenidos ambos en la única sílaba enigmática. Entonces tenemos el signo. ¿Quién eres tú que estás a la puerta? Y el responsum, ¿no? El sol que tú eres soy yo. Es cierto que ninguna otra respuesta verdadera podría haber sido dada por alguien cualificado para entrar en la unión con el sol. Y chiquito nomás, y con eso termino ya, también para ustedes. Y acá comenta justo lo que estamos leyendo en el Cármides, ¿no? Justo lo que acabamos de leer. Comenta la Moralia, lo que hemos leído también, dice, se suma igualmente en Platón que el mandato conócete a ti mismo no es un consejo, sino la salutación del Dios a aquellos que entran, y que las palabras son habladas por el Dios a aquellos que entran en su templo, de un modo diferente a como los hombres hablan y muy enigmáticamente, ¿no? Como hace un rato ha leído Jocelyn. Es decir, y cita esta frase en Corintio, ¿no? Que quiero también compartirla para cerrar, ¿sí? En Corintios 2:13, ¿no? Acá lo pone en latín, pero acá lo vemos en español. Dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, ¿sí? Y esto sería lo que tengo que compartirles, amigos, sobre la famosa sentencia que está en el templo de Apolo, las dos respuestas, bueno, las dos sentencias y la E, ¿no? Listo. Bueno, Ahí está. bueno. Gracias, Max. Igualmente,
Muy buena la referencia, no sabía lo ¿no? de no sabía lo de justamente esa anexada. Eso está en el Y libro lo de que, Tolkien y que va a lo, salir. claro, Sí, ahí está. y lo que nos, a mí me llama la atención que igual el Conócete a ti mismo, al menos esta aproximación, que es la primera de los libros iniciales de Platón, el Conócete a ti mismo lo pone en boca de Critias. Cierto. ¿No? Lo ponen, y es más, Critias lo hace como una acotación, ¿no? O sea, yo estoy acordándome que eso de acá, pero no es así, y lo pone en el tema de Critias. Y tal vez porque Critias mismo ni siquiera entiende muy bien a lo que se refiere el conocerse a sí mismo. De hecho, tal vez esto va a servirnos para el tema de la autorreferencialidad después, porque ya el proceder socrático, que es el helenchos, el proceder heléntico, ¿cómo le llaman? Esto de acá del... ¿Ética? No, bueno, no, no dialéctica, sino el proceder socrático, que le Vale, ética. llaman el helenchos, claro, es el helencho, si no me equivoco, el método socrático. Me fue acá esto. El método socrático precisamente va a ir por otros lados también. Entonces, no sé si después igual vamos a enlazar ello, pero ahorita tengo en cuenta que este Conócete a ti mismo y esta cita la dice Critias en primer lugar. Critias que ahorita se sigue mostrando muy reaciente al decir a Sócrates, oye, mira, tú me estás atacando y me estás diciendo a mí y es conmigo el que me estás, estás yendo en contra. Inclusive al final le dicen, ¿no? Sócrates, tú estás yendo por otros caminos, pero en realidad parece que tú estás yendo en contra mío, ¿no? Sí, O sea, Critias está tratando de defender su postura, su saber, ese saber verdadero que tiene, a toda costa. De hecho, dice al inicio, ya habíamos visto en la semana pasada, que se había quedado en la definición del obrar de buena manera, ¿no? Esa era la parte de sensatez. Acá continúa defendiendo ello, pero como Sócrates le dice, pues esto, ¿no? Lo que tú mencionas, que, oye, pero en el caso de la medicina, uno puede proceder coherentemente, pero no sabe cuál va a ser el resultado en sí. exacto. Entonces, tú me dices que la sensatez tiene una vinculación, podría ser una vinculación teórica con el entendimiento, es decir, ser sensato consiste en tener una conciencia clara de las acciones y de sus consecuencias. Entonces, no solo consiste en obrar bien, sino obrar bien y conscientemente. Pero eso no se da en todos los casos. Exacto. Entonces, ¿será posible ser sensato y no saberlo? Pues parece no es posible. Entonces, ya Critias dice, o sea, a Critias no tiene salida con esa primera definición. ¿Y qué es lo que hace Critias? Dice, bueno, olvidémonos de si yo lo he dicho o tú lo has dicho. Vamos a pasar a otra definición. Entonces, para Critias es una guerra de definiciones, o sea, se está sacando, como, bueno, no sé si quiere presentarlo así Platón, pero Critias se está sacando definiciones por querer ganar, y me parece hasta el momento, por querer ganar y ya, ¿no? Y de hecho el conócete a ti mismo, por eso en él me parece muy, muy interesante puesto, porque al parecer justamente él mismo, según al menos inclusive el autoexamen que va a hacerle Sócrates, pues parece no conocer ni siquiera la definición que está lanzando. Y justamente acá comienza ese proceso de método socrático que ya lo había aplicado al bello Cármides, pero ya con esta persona, con Critias, ¿no? Y vemos a Cármides como buen joven todavía se dejaba llevar, y estaba en él inclusive, bueno, como joven, ¿no? El decir, bueno, acá ya no puedo y todo bien. Pero con Critias sí lo estoy viendo, y esto es un análisis mucho más, más mundano, diría yo, pero con Critias, que es el sofista, el enseñado por sofistas y todo eso, es el que se pone, pues, La defensiva. a la defensiva, a más no poder, y es el que se resiste a ese examen, a ese examen socrático. Por ahí iría también enlazando con lo que dices, ¿no? Ya entendemos esta importancia del conocerte a ti mismo,
gran importancia que se le daba, inclusive la misma importancia de la sofrosine, que para la época ya cuando está Sócrates igual también ya está en decaimiento. Me imagino que también las máximas de los 7 sabios para la época también de Sócrates igual también están en decaimiento. Casi Sí. parecen ser como que las decimos y las repetimos, pero Sin son entender. Claro. repitencias vagas, ¿no? Son repitencias vagas. Y lo que hace Sócrates, al menos digamos, es, claro, es tratar de buscar tal vez una definición, ahora que su camino sea tradicional, eso también igual habría que observarlo, ¿no? Entonces, claro, es sospechoso también su camino, pero lo que sí rescata es que, o Sócrates trata de rescatar tal vez, es que no sigamos diciendo palabras vacías, ¿no? Sí. Creo que eso es lo que está tratando también de rescatar un poquito Sócrates acá. Sócrates o Platón, en todo caso. No sé si hay más comentarios igual para aparecer. Sí. Sí, porque ya tenemos ahí unas 3 escenas más. Y bueno, esta es en la que, como les dije, ¿no? Sócrates bueno, Platón, Sócrates, Platón, los diálogos platónicos son importantes por el contexto que nos da, ¿no? Y lo que dice Platón lo van a repetir, como han visto, Plutarco, o sea, años después, y de ahí un salto enorme, ¿no? Hasta la modernidad. Entonces, todos ellos están bebiendo de esta fuente que ahorita estamos leyendo, ¿no? Que es la fuente primaria. Y pues Platón miente demasiado también, como las musas, ¿no? Y también dice verdades, pero también miente demasiado. Entonces hay que tener cuidado con Platón. Bueno, seguimos entonces con la segunda parte, la segunda escena. ¿Es la escena más larga o no me parece? No, es la última es la más larga. Esta unos 9 minutos va a tomar. Ya, perfecto. Bueno, así Listo. concentrados acá nuevamente, yo siempre acá casi otra vez se ponen intensos. Entonces empiezo en 3, 2, 1 y ya. ¿Cómo puedes suponer algo así? ¿Estás pensando que por refutarte a ti mismo, realmente yo lo hago por otra causa distinta de aquella que me lleva a investigarme a mí mismo y a lo que digo, por temor tal vez a que se me escape el que pienso que sé algo sin saberlo? Te digo pues que es lo que ahora estoy haciendo, analizar nuestro discurso, sobre todo por mí mismo, pero también quizá por mis otros amigos. ¿O es que no crees tú que es por el bien común para casi todos los hombres el que se nos haga transparente la estructura de cada uno de los seres? Y mucho que lo creo, Sócrates. Por lo tanto, bendito amigo Critias, respóndeme desembarazadamente a lo que te pregunté, sin cuidarte de si es Critias o Sócrates el que es refutado. Preocúpate solo de poner atención al discurso y de ver por dónde pueda salir airosamente cuando se le cierra el paso con argumentos. Así es como lo haré, pues me parece ponderado lo que dices. Entonces, pues, dime una vez más, ¿cuál es tu juicio sobre la sensatez? Digo que de entre todos los otros saberes, ella es el único que lo es de sí misma y de todos los demás saberes. Ah. ¿Y no es verdad que tal vez sea saber del no saber, si es que lo es el saber? Claro que sí. En efecto, solo el sensato se conocerá a sí mismo y será capaz de discernir realmente lo que sabe y lo que no sabe. Y de la misma manera podrá investigar qué es lo que cada uno de los otros sabe y cree saber cuando sabe algo. Y además, qué es lo que cree saber y no lo sabe. Porque no habrá ningún otro que pueda saberlo. Esto es, pues, el ser sensato y la sensatez y el conocimiento de sí mismo. El saber qué es lo que se sabe y lo que no se sabe. ¿Es esto lo que quieres decir? Sí, eso es. Así pues, otra vez a la tercera la vencida, de modo que vamos a examinar de nuevo y en primer lugar la cuestión de si es esto posible o de si no lo es. Me refiero a que el saber que se sabe lo que se sabe y que no se sabe lo que no se sabe. Y en segundo lugar, si algo así es realmente posible. En segundo lugar, si algo así es realmente posible, ¿qué utilidad nos reportaría a los que lo sepamos? Sí, eso precisamente es lo que tenemos que investigar, Sócrates. Mira pues, Ocritias, si de todo esto encuentras antes que yo una salida, porque la verdad que yo estoy en un aprieto, en una aporía. ¿Quieres que te explique en qué clase de aporía estoy? Sí, claro, claro que quiero. No es verdad que se daría todo esto si acontece lo que hace un momento decías,
que hay un solo saber que no lo es de otra cosa, sino de sí mismo y de los demás saberes, y que a la par ese mismo saber lo es de la ignorancia? Ciertamente. Date cuenta, pues, compañero, de qué extraña cosa es esta de la que estamos hablando. Pues cuando tú, en otros casos, haces una investigación semejante, pienso cómo llegará a parecerte inviable. ¿Cómo y en qué casos? En los siguientes, mira, imagínate por un momento que sea una especie de visión que no dice relación con aquello de lo que normalmente es visión en la visión, sino que es visión de sí misma y de las demás visiones, y también de las no visiones. Y siendo como es visión, no ve color alguno, sino que solo se ve a sí misma y a las otras visiones. ¿Te parece que algo así exista? Por Zeus, claro que no. Y una audición que no oye sonido alguno, pero que se oye a sí misma y a las otras audiciones y a las no audiciones. Ni esto siquiera. En resumen, considera si entre todas las sensaciones te parece a ti que hay alguna que lo sea de las otras y de sí misma, pero no siendo nada de lo que las otras sensaciones sienten. No, no me lo parece. Okay. ¿Y creerías que hay un deseo que no lo sea de ningún placer, sino de sí mismo y de los otros deseos? De ninguna manera. ¿O habrá una voluntad, se me ocurre, que no quiera bien alguno, pero que sí se quiera a sí misma y las otras voluntades? No, no, tampoco. O tal vez un amor, dirás tú, tal que no se encuentre siéndolo de la belleza alguna, sino de sí mismo y de los otros amores. No, no lo diría. Y el temor. ¿Has llegado alguna vez a pensar en un temor que se teme a sí mismo y a los otros temores, pero que no teme ninguna de las cosas temibles? Nunca lo llegué a pensar. Y una opinión que le es de las otras opiniones y de sí misma, pero que no es opinión de nada de lo que las otras lo son. De ninguna manera. Pero en cambio, dices tú, hay un saber, al parecer, que decimos que es así, que no es saber de conocimiento alguno, sino de sí mismo y de los otros. Y que lo decimos. Y no sería algo raro si es que realmente existe. De todas formas, no diremos sin más que algo así no es posible, sino que por el contrario investigaremos la posibilidad de que exista. Dices bien. Vamos a ver, es este mismo saber, saber algo y está en su poder el referirse a algo, ¿verdad? Sí que lo es. Porque de lo mayor decimos que tiene el poder de ser mayor que algo, Sí que lo tiene. y mayor que una cosa más pequeña, si es que realmente es mayor. Necesariamente. Si nosotros, por tanto, encontráramos algo mayor y que es mayor que cualquier cosa mayor y que sí mismo, pero que no es mayor de aquello comparado con lo cual lo mayor es mayor, ¿no le pasaría esto de alguna manera que, aún siendo mayor que sí mismo, sería a la par menor o no? Con absoluta necesidad, Sócrates. Por tanto, si algo doble lo es en relación con los otros dobles, en relación consigo mismo, ¿no sería algo que siendo doble fuera, por cierto, la mitad de sí mismo? Porque no es quizá lo doble, doble de una mitad, ¿Verdad que sí? pero lo que es más que sí mismo no será menor, y lo que es más pesado, más ligero, y lo que es más viejo, más joven, y no ocurrirá de la misma manera con todo aquello que tiene el poder en relación consigo mismo, que posee también esa cualidad o estructura de la que ese poder es poder. Quiero decir lo siguiente, la audición, ¿no decimos que es audición de un sonido o no? Sí. Por consiguiente, si ella se oye a sí misma, se oirá porque tiene sonido en sí, pues de otro modo no se oiría. Absoluta necesidad. Y la visión, excelente amigo. Si se dice que ella misma se mira a sí misma, necesariamente tendrá que tener algún color, porque una visión no puede nunca ver nada que no sea coloreado. Seguro que sí es. Pues, Critias, que de cuántas cosas hemos hablado, cuántas de ellas se nos presentan imposibles completamente, y de otras nos viene con fuerza la duda de si ellas mismas tienen poder en relación con ellas mismas. Lo cierto es que en relación con magnitudes y cosas semejantes, resulta completamente imposible, ¿o no? Y mucho que resulta. La audición, sin embargo, y la visión, y aún el movimiento que se mueve por sí mismo, y el calor que se calienta, y otros casos semejantes, ofrecerían tal vez una cierta duda a algunos, pero a otros no. Se necesitaría en efecto de un gran hombre, mi querido amigo, que determinase con precisión y en todos los casos esto, si no hay nada que por naturaleza tenga el poder de referirse a sí mismo, pero sí a otro, o bien algunas cosas sí y otras no. Pero además, si hay cosas,
sean las que sean, que se refieran a sí mismas, si entre ellas se encuentra el saber ese en el que nosotros decimos que consiste la sensatez. Yo, en verdad, me veo a mí mismo que no estoy en condiciones para determinar eso, porque no estoy capacitado ni siquiera para afirmar que sea posible el nacimiento de algo semejante a un saber del saber, ni tampoco aún dando por sentado que exista, reconocería que era la sensatez, antes de haber investigado si puede traernos algún provecho o no. Con todo, me atrevo a vaticinar que la sensatez es algo útil y bueno. Tú pues, hijo de Calistro, al fin de cuentas eres tú el que ha sentado la tesis de que la sensatez es un saber del saber y de la ignorancia. Explícame en primer término que es posible demostrar lo que antes decías y después de esta posibilidad, pruébame que es útil. Entonces tal vez quedes satisfecho con la definición que has dado de lo que es la sensatez. Vale. Listo, cerramos esta segunda escena. Acá, como ven, ya se ha puesto más teórico, ya más analítico. A ver, cosas que mencionar aquí. Sensatez, saber de sí mismo y de todos los demás, en eso quedan, ¿sí? Un saber del saber y del no saber también, o sea, sabe lo que sabe y él sabe lo que no sabe, ¿no? Eso es lo que quiere investigar precisamente Sócrates. Dice, ¿es posible saber lo que se sabe y no saber lo que no se sabe? Esa es la primera cuestión que van a investigar. La segunda, ¿qué utilidad tiene, no? O sea, ¿para qué me sirve a mí un saber que sabe lo que sabe o un no saber que no sabe lo que sabe, ¿no? Es importante esto de para qué me sirve o qué utilidad tiene porque, por definición, un saber tiene que sernos útil para los antiguos griegos, ¿sí? Ahora, hablan de la utilidad que tiene. Se van a las sensaciones, se van a la vista y se van a la audición y no encuentran nada ahí, ¿no? Luego se van a las facultades que tenemos. Dicen, bueno, el deseo. Claro, el deseo no puede ser deseo de sí mismo, ¿no? El deseo es deseo de placer. La voluntad es voluntad del querer. El amor es el amor a la belleza. El temor es el temor de lo temible, la opinión del que opina, en fin, ¿no? Entonces ahí también se encuentran con varios problemas, ¿no? Pero dice Sócrates, claro, lo que tú me dices, Cristian, es que si hay un saber de sí mismo, ¿no? O sea, a pesar de que es imposible que haya una vista que se vea a sí misma, o una audición que se vea a sí misma, o en fin, todo lo que hemos mencionado, a pesar de eso, sí hay un saber que se sabe de sí mismo. Ya, pero ¿cómo es posible, no? Luego pone ejemplos matemáticos como se han dado cuenta. Recordemos que Platón, ¿no? Era un pitagórico también, estudió matemáticas a un alto nivel y está poniendo algunos ejemplos nada más de lo que sabe, ¿no? El doble de algo, en fin. Por ahí vemos esa vena matemática que tiene, ¿no? Pone ejemplos matemáticos y luego ya para aterrizarnos ya, para no estarnos perdiendo en estar averiguando relaciones matemáticas, ya lo pone audición, sonido, vista, color, ¿no? Más facilito ya para que lo entendamos. Y al final también culminan en que con las magnitudes es imposible el conocimiento del propio conocimiento, ¿no? Eso sería en primer lugar, primeros comentarios. Sí, bueno, igual para tener un poquito más claridad. Tenemos a un Critias que, insisto, está a la defensiva. Y Sócrates, pues, igual también se pone... está la típica, ¿no? Yo no sé nada, vamos a conocerlo contigo, ¿no? Y entonces se comienzan a examinar el asunto. Y evidencia, o sea, en toda esta parte lo que le quiere decir desde su ignorancia a Sócrates, a Critias, es, oye, no podemos tener un saber que no tenga una referencia externa, ¿no? Uh-huh. El saber es siempre saber de algo, ¿no? Sabemos, y ahí está la medicina, que está muy clarita, ¿no? La medicina, ¿cuál es su objeto? Su objeto no es la medicina misma, sino es la salud, ¿no? Y al ser un objeto distinto también, este objeto distinto es útil para nosotros. La salud, como bien dice ahí, evidentemente es útil para todos nosotros, ¿no? Entonces, la conclusión, o sea, mejor dicho, lo que saca Sócrates es lo siguiente: el saber siempre es un saber de algo, de un objeto distinto a él, y este objeto tiene utilidad para nosotros. Es lo que está diciendo esa parte Sócrates. Ya. Uh-huh. Ahora, esto de acá se cumple para tu definición de Sofrosine y le da como que le da
500.000 ejemplos de Dice, eso, no, Critias. no se Y puede. Critias dice, no, sí es un saber por su naturaleza. Yo sigo defendiendo que este es un saber, esto es un conocimiento del conocimiento mismo, es un saber de lo que se sabe y lo que no se sabe. Pero inclusive Sócrates le lanza una salida, le dice, bueno, está bien, entonces podrías conocer, que si mal no me equivoco está casi el inicio de donde estábamos leyendo, que es donde menciona también al sensato. ¿Dónde está? Se me perdió. ¿Dónde está? Al sensato menciona él, si no me equivoco. En efecto, solo el sensato se conocerá a sí mismo y será capaz de discernir realmente lo que sabe y lo que no sabe, y de la misma manera poder investigar qué es lo que y todo ello, ¿no? Claro, porque acá todavía te dice la tercera es la vencida, o sea, le está tratando de convencer. Pero acá lo que dice es, no es un saber, o sea, es diferente un saber de, del saber y la ignorancia a un saber de, a ver, de qué es lo que ignoras y qué es lo que sabes, ¿ya? Porque el objeto sería eso. Primero, conocer aquello que te limita, por ejemplo, es decir, lo que no sabes, que es, por ejemplo, el nada en exceso. O sea, primero sería el nada en exceso, algo así, ¿no? Conocer tus limitaciones, y luego, obviamente, creas un autoconocimiento de ti. Vas generando la sofrosine, podría decirse, ¿no? O sea, pero igual vas a una referencia externa que pasa por esto. Le da esa salida a Critias, pero Critias no se detiene, sino en todo lo que dice Sócrates, ni siquiera lo examina. Es un tipo que dice, sí, claro, así es, no, claro que sí. No estoy Oye, juzgando, no, no o estoy juzgando. sea, Critias está simplemente, uno, o bien ni se entera de lo que está diciendo, que es lo que suele pasar también en el filo muchas veces, y ni siquiera se topa en decir, oye, a ver, repíteme un ratito, vamos a examinar, esto es lo que me estás diciendo, y inclusive Sócrates dice, no, ya te he dicho una vez, ya te he dicho otra vez, a la tercera la vencida, ya con esto me tienes que decir que no es, pues, e igual, Critias siguen las mismas, ¿no? A mí me parece divertido porque incluso Sócrates le dice, ya, no importa que lo haya, y le repite la misma palabra, no importa Sí. que lo haya dicho Sócrates o Critias, dime, o sea, entiéndeme lo que te estoy diciendo. Y nada, sí, me encanta como le hace la vuelta también. Y Lo aquí vemos a un, escuelea, ¿no? Lo escuelea. claro, vemos que Sócrates igual acá está en su juego también, ¿no? Está en su Sí. juego también. Y nada, o sea, en todo este enredo que también nos ha dado, claro, Sí. igual está eso detrás, ¿no? O sea, ahorita nos hemos quedado en que, según al menos Critias, en su, Insensatez. en su insensatez, ¿no? En su idiotez, inclusive, porque prácticamente solo se está escuchando a sí mismo y ni siquiera escucha al otro. Claro, idiotez. Bueno. Claro, entonces está diciendo que la sensatez es un saber de sí mismo y de todos los demás saberes. Ahora, Sócrates está pidiendo a Critias, bueno, ya, a ver, dime tú, vamos a quedar entonces, ya ni siquiera, ya voy a olvidar inclusive la salida, ¿no? El referente externo que te estoy dando, sino ya nos quedamos en la autorreferencialidad completa, de que el saber es de un conocimiento de sí, el conocimiento, el saber de sí mismo, ¿no? Y ahí nos estamos quedando, ¿no? Y eso le va a causar problemas al final. O sea, luego vamos a ver que llega una poría y que tiene que ya de todas maneras asumir que no, pues ya, porque ya ni siquiera va a responder ya. O sea, en esta escena que viene vamos a dar cuenta que ya va a caer definitivamente en cuenta de que no tiene escapatoria, ¿no? Y tanto es así que se queda sin palabra. Curioso eso de ahí, ¿eh? Estamos cerca de ver Claro. cómo cae. Ahora, eso también igual, no sé, me imagino que Platón lo explica algo así como diciendo, mira, ni Sócrates a ellos les pudo haber enseñado nada porque estaban cerrados y todo eso, y luego vienen los 30 tiranos y hacen todo lo que hacen, me imagino, algo así, ¿no? Porque igual está presentando a dos de los tiranos, que es Critias y Cármides, y nos está presentando sobre todo a Critias en su modo de defender un término Estarudez, ¿no? que es muy práctico, ¿no? Es muy práctico y justamente quieren buscarle la utilidad, ¿no? Me parece bastante interesante eso, ¿no? A pesar de que se vuelan con un poquito del tema de los ejemplos y todo, pero está bastante interesante, bastante interesante. Bueno.
Vamos entonces a la tercera escena, si no hay más. En la tercera escena sí también hay un asunto que he marcado ahí sobre lo que es la adivinación, que también quiero mencionarlo. Como se dan cuenta, esos temas los estoy estudiando, así que ahí tengo cosas que decir al respecto. Y también me parece curioso cómo es que Sócrates toma el tema de los adivinos, ¿no? Que no es la primera vez que lo toma. Recordemos que ya antes en otros diálogos, también de esta misma serie, ya habíamos hablado también de la mántica, ¿no? Se quiero llegar a esa parte para hacer unos comentarios también y ponerlos a la discusión. Ok, entonces sigamos con la tercera Espera, escena. dame un segundo, ¿en qué página es, por favor? Estamos en la página número 357, versión Gredos, no la antigua, que tiene también varios errores, por si acaso. Ok. La 169D. ¿Ok? Ya. Entonces empiezo otra vez nuevamente en 3, 2, 1 y ya. Y Critias, oyendo estas cosas y viendo que yo andaba perplejo, como aquellos que, viendo bostezar a los que tienen enfrente les entran ganas de hacer lo mismo, me pareció que estaba contagiado por mi incertidumbre y vencido por la aporía. Y como también estaba siempre muy pendiente de su reputación, se avergonzaba ante los que ahí se encontraban, y por un lado no quería concederme que era imposible dar cuenta de las cuestiones propuestas, y por otro, no decía nada claramente intentando ocultar la aporía. Y yo, para que el discurso fuese adelante, le dije, Critias, entonces, si te parece, vamos a dar ahora por sentado que es posible que se dé un saber del saber. Examinemos de nuevo si esto es así o no. Pero dime, en el caso de que esto fuera plenamente posible, ¿cómo podrían saberse más y mejor las cosas que uno sabe y las que no? Porque decíamos que esto era el conocerse a sí mismo y el ser sensato, ¿o no es así? Y mucho que lo es, y concuerda de alguna manera, oh Sócrates, porque si alguno tiene un saber que se conoce a sí mismo, ese sería tal como es lo que tiene, como cuando alguno tenga velocidad, será veloz, y cuando belleza, bello, y cuando conocimiento, conocedor, y cuando en verdad tenga un conocimiento que lo es de sí mismo, ese tal sería entonces un conocedor de que se conoce a sí mismo. Ya, pero no es eso lo que te discuto. O sea que cuando alguno esté en posesión de lo que se conoce a sí mismo, se conozca efectivamente a sí mismo, sino que al que tiene esto le venga también por necesidad el discernir las que sabe y las que no. Porque ambas cosas, Sócrates, son uno y lo mismo. Pero tal vez, mm, bueno, pero yo soy pobre, pero yo soy pobre todo el que sigo siendo el mismo, porque de nuevo estoy sin aprender cómo es que es igual el saber de las cosas que uno sabe y el saber las que no sabe. ¿Cómo dices? Así mira, habiendo como debe haber un saber del saber, ¿será capaz de distinguir más allá de que en un caso haya saber y en otro no? No, sino solo en este caso. Son pues lo mismo el saber y la ignorancia de lo sano, el saber y la ignorancia de lo justo. De ninguna manera. Pero pienso a mi vez que la medicina y la política no son otra cosa que saber. ¿Cómo no? Así pues, si alguno no supiera por añadidura nada de la salud y de la justicia, sino que solo conociera el saber y de esto fuera solo de lo que supiera, en ese caso llegará probablemente a saber en él mismo y en los otros que sabe algo y que tiene algo así como un saber, ¿no es así? Sí, Pero con un saber semejante, ¿cómo sabrá que conoce? Porque a fin de cuentas, si conoce qué es la salud es por la medicina, pero no por la sensatez. Y lo armónico por la música, pero no por la sensatez. Y la edificación por la arquitectura, pero no por la sensatez. Y así sucesivamente, ¿o no? me parece que sí. Pero con la sensatez, si es solo un saber del saber, ¿cómo sabrá que conoce la salud o que conoce la arquitectura? De ninguna manera. Así pues, el que ignore esto no sabrá qué es lo que sabe, sino solo que sabe. Así parece. En consecuencia, el ser sensato y la sensatez no serían esto de saber las cosas que sabe y las que no sabe, sino al parecer que sabe y que no sabe. Va a ser así. Ni pues de otro que dice que algo sabe, será este hombre capaz de indagar si sabe lo que dice saber o si no lo sabe, sino que tan solo sabrá al parecer que tiene un saber, pero la sensatez no le hará saber de qué cosa. No parece. En consecuencia, no será capaz de distinguir a aquel que pretende pasar por médico
de quien lo es realmente, ni a ningún otro que tenga conocimiento de quien no lo tiene. Pero partamos de lo siguiente. Si un hombre sensato o cualquier otro quiere distinguir al que es de verdad médico de aquel que no lo es, ¿no es verdad que procederá así? Sin duda que no hablarás con él sobre medicina, pues según decimos, el médico no entiende de otra cosa que la salud y la enfermedad, ¿no es así? Sí, así es. Sobre el saber no sabe nada, pues esto se lo hemos dejado solo a la sensatez. Sí, Y sobre la medicina tampoco sabe nada el médico, ya que la medicina resulta que es un saber. es verdad. Que el médico posee algún saber lo conocerá el sensato, pero obligado a intentar descubrir qué es, no preguntará por sus contenidos, pues que cada saber no está demarcado no con simple saber, sino con tal saber, o sea, por su relación con algo concreto. Sí que está demarcado. Y la medicina se demarca de otros saberes por ser un saber de la salud y de la enfermedad. Sí, Así pues, el que quiera examinar la medicina es necesario que lo haga en estos dominios en los que ella se mueve y no, por cierto, en los que caen fuera de ella y en los que no está. claro que no. Después, en los dominios de la salud y de la enfermedad en los que examinará al médico, en cuanto experto en medicina, el que quiera proceder correctamente. Sí parece. Por tanto, en los dominios de los dichos y de los hechos, habrá que investigar si lo que se dice con verdad, y si lo que se hace rectamente. Necesariamente. ¿Es que sin la medicina podrá alguien hacerse cargo de alguno de estos asuntos? Sin duda que no. Ni ningún otro, excepto el médico, podría hacerlo. Ni siquiera el sensato. De lo contrario, estaría en posesión no solo de la sensatez, sino encima de la medicina. Así es. Mucho más aún, si la sensatez es capaz del saber y de la ignorancia, no será capaz de distinguir al médico que entiende algo de su arte del que no lo entiende, pero que se las da, que entiende o se lo cree. De ningún otro de los expertos en algo sea de lo que sea, excepto, claro está, de sus propios colegas en la materia, como pasa con otros artesanos. Parece que sí. ¿Qué utilidad obtendríamos, Critias, de la sensatez siendo como es? Porque si en verdad, cosa que desde un principio hemos supuesto, supiera el sensato las cosas que sabe y las que no sabe, las unas porque las sabe y las otras porque no las sabe, y fuera también capaz de averiguar esto en otra persona, que se encontrase en su misma situación, entonces a mi juicio sí que podríamos sacar un gran provecho con ser sensatos. Pasaríamos la vida sin equivocaciones nosotros mismos, porque poseeríamos la sensatez, y también todos aquellos que estuviesen bajo nuestro gobierno. Nosotros mismos no podríamos mano en lo que no supiéramos, sino que encontrando a los que entienden, se lo entregaríamos. También a nuestros subordinados les permitiríamos hacer aquellos que pudieran hacer bien cuando lo hicieran. ¿Esto acaso sería aquello de lo que poseen conocimiento? Y así, una casa administrada por la sensatez será una casa bien administrada y una ciudad bien gobernada, y todo lo otro sobre lo que la sensatez imperase. Desechando, pues, el error, imperando la rectitud, los que se encontrasen en tal situación tendrían que obrar bien y honrosamente, y en consecuencia, ser felices. ¿No hemos hecho, Critias, un discurso así sobre la sensatez? Cuando queríamos describir qué gran bien era el saber lo que uno sabe y lo que no sabe. Sin duda que lo hemos hecho. Pero ahora ves que en ningún lugar hemos llegado a encontrar un saber que se encontrase en tales condiciones. Ya lo veo. ¿Acaso la sensatez que acabamos de describir y que es experta en el saber y la ignorancia no tiene de bueno que quien la posee aprende más fácilmente todo lo que por lo demás quiere aprender y que todo le parece más claro porque al lado de todo ello que aprende ve por añadidura el saber mismo? Y no juzgará a todos los otros más exactamente en aquello que él mismo haya aprendido, mientras que querer juzgar sin este aprendizaje a otros será hacerlo más flojo y malamente. Así pues, mi querido amigo, ¿no será algo de este estilo el provecho que se saca de la sensatez? Lo que pasa es que nosotros tenemos la mirada puesta en algo mayor y buscamos algo mayor de lo que en realidad es. Tal vez eso es lo que pasa. Ok. Bueno, esta ha sido una parte ya casi ya una cima del diálogo, ¿no? En lo que estamos llegando a hablar de la sensatez y del saber, ¿no? Empecemos por lo que se está concediendo, ¿no? Sócrates concede a Critias que haya o que exista un saber del saber, ¿no? Ahora la pregunta es,
Ya, hay un saber de saber, ya, listo, te lo concedo, ya. Pero ¿cómo se puede conocer más y mejor las cosas que uno sabe y las cosas que uno no sabe, ¿no? Y acá hay una distinción fuerte entre sé, pero no sé qué es lo que sé. O sea, hay dos ámbitos ahí que están jugando para Sócrates, ¿no? Y como hemos visto luego ya de todo el discurso, los ejemplos que pone, para él también sensatez va a ser felicidad, ¿no? Claro, porque si la sensatez al final nos va a conducir a ser excelentes, ¿no? En la administración de la casa, en la justicia, en muchos otros aspectos de la vida cívica, entonces nos va a conducir a la felicidad, ¿no? Entonces prácticamente está poniendo como requisito a alguien que sea feliz, que antes sea sensato, ¿no? Porque si no hay sensatez en su proceder, entonces no puede ser feliz, ¿no? Creo que eso es a lo que se está llegando al final, luego de toda esta discusión con el bueno de Critias. ¿Un comentario extra, Jocelyn? Ah, bueno, no simplemente aclarar o sea, las dos cosas que está analizando acá prácticamente Sócrates, que son las preguntas, ¿no? Si es posible un saber del saber del no saber, es decir, un conocimiento autorreferencial. ¿Y cuál es la utilidad del conocimiento autorreflexivo, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso, la visión siempre necesita referirse a algo que no sea la visión misma para poder ser visión, ¿no? Para poder ver algo. Entonces, ¿cómo podríamos saber que realmente sabemos? Si es que no sabemos lo que sabemos, ¿no? Entonces llega a esa aporía, entonces, ¿cómo podríamos realmente saber ello? Y al fin se da cuenta, creo que de eso también saben que no van a llegar a nada, entonces Sócrates se cansa, digamos, de eso, y creo que Critas también ha entendido, Sí. y dice, bueno, ya, si es que existe un saber tal, vamos a ver, no importa, no sabemos, nosotros no lo podemos decir, porque no podemos llegar a esa conclusión. Entonces vamos a revisar su utilidad, que es la segunda cuestión que habían planteado. Entonces, ¿cuál es la utilidad del conocimiento reflexivo? Pues este saber que solo sabe, parece ser, al final, o lo que está diciendo es, pues un saber de muy poco, casi de nada, ¿no? Porque si es que los demás saberes son de algo, tú tendrías que conocer dicho saber para ver si esa aplicación de lo que se sabe, por ejemplo, la medicina, es buena o mala. Si solo sé que sé, no sé, No, en no medicina, puedo, claro. no puedo opinar ni siquiera de si el médico está procediendo bien o no está procediendo bien. Entonces, al final, si es que procedemos con eso, o es que, no sé, tendríamos o deberíamos tener también los demás saberes para hacer justamente este omnisciente y decir a quienes son buen médicos vayan a hacer la medicina, quienes son buenos arquitectos, ustedes tales, ¿no? Y esto menciona, sería algo todo bien administrado, pero no hay un ser sensato. En la realidad no hay, dice, ¿no? No hay alguien así, no hay un hombre tal. Si no hay no hay esta autorreferencialidad, digamos, en la práctica, pues entonces no va a ser útil. Eh, y por ahí creo que está yendo, ¿no? Por ese Sí. camino en el sueño, ¿no? Y nada, o sea, aquí básicamente en esta ya segunda parte, casi toda la parte del Carmedes es un Sócrates, pues, lidiando con el Critias. juego, ni siquiera el juego de la palabra, sino el juego de definiciones y de puesta a la defensiva de Critias, ¿no? Y cómo es que más bien lo está rebajando o sea, si tú no has entendido esto, mira, te estoy dejando esto, y lo va rebajando poco a poco a Critias. Inclusive ellos dos, Critias también siente vergüenza, porque en un momento menciona ahí, ¿no? Critias también se sintió avergonzado porque él es tan cuidadoso de su honor y todo ello, porque se está viendo en estas aporías por haberse puesto en esa resistencia, ¿no? Básicamente esto es un juego, como digo, de los conceptos, de la autorreferencialidad y todo ello, ¿no? Pero siempre igual un Sócrates buscando tal vez igual bajar a la parte práctica, que es donde no se encuentran estos ejemplos al menos, ¿no? Claro. Interesante igual. Igual vuela mucho, sí, pero
Sí, de hecho bastante que interesante vuelan. igual. Al menos el tema de la sensatez, su utilidad estaría en saber reconocer quién es sabio y quién no lo es, ¿no? Creo que por ahí también están poniéndose de acuerdo y ahora en la escena que viene ya vamos a ver con el ejemplo del adivino, ¿no? Del manticós, si esto se cumple y cuando se cumple, qué debe ocurrir, ¿no? Pero ya estamos llegando a un punto culmen en el cual ya la discusión ya no va a tener sentido que sigan hablando de cosas porque claramente no están llegando a nada, simplemente están dando ejemplos eh, y tratando de sobrellevar una conversación que ya hace rato murió, ¿no? Y acá él mismo lo va a decir, mira, esto han sido nuestros problemas. Hemos asumido esto y lo otro, y al final, como hemos asumido tantas cosas, no ha tenido pues un fin correcto porque desde el arranque hemos empezado mal, ¿no? Eh, bueno, si no hay consultas al respecto, vamos por la última. Esta es la más larga, que son 12 minutos. Ya que más información también hay, obviamente. Y ya sería también Ya. atento por acá, el bello Carmides, que esté por ahí, Renzo, que ya te va a tocar entrar. Claro, Así claro. que, listo. Entonces arrancamos, 3, 2, 1 y ya. Tal vez hemos estado buscando una cosa inútil. Se me ocurre esto, porque hay un par de cosas que me parecen sin sentido en la sensatez, si es así como decimos. Vamos, pues, a ver si podemos ponernos de acuerdo en que es posible que se dé un saber del saber y en aquello que desde un principio hemos propuesto como sensatez, o sea, el saber lo que se sabe y lo que no se sabe, no lo dejemos de lado, sino que lo aceptemos. Y aceptando esto, examinemos mejor y así delimitada nos será útil en algo. Porque lo que decíamos antes de que la sensatez sería un bien inmenso como guía de la administración de la casa y de la ciudad, no me parece, Critias, que lo hemos conjugado acertadamente. ¿Cómo que no, Sócrates? Porque hemos admitido demasiado fácilmente que sería un gran bien para los hombres si cada uno de nosotros nos ocupáramos de aquellas cosas que sabemos y las que no sabemos las dejásemos para los que saben. ¿Es que no estuvo bien el ponernos de acuerdo en esto? No me lo parece. Verdaderamente, Sócrates, que son muy extrañas tus palabras. Por el perro. También a mí me lo parece. Es en esto en lo que yo precisamente me estaba fijando antes, cuando dije que se me presentaban cosas extrañas y que tenía el temor de que nuestra investigación no fuera por buen camino. Pues en verdad, si la sensatez es todo aquello que decimos que es, no me parece demasiado claro que nos haga buenos. ¿Cómo es que no? Explícate para que todos nosotros sepamos qué estás diciendo. Creo que estoy diciendo tonterías, la verdad, pero al mismo tiempo sigo creyendo que es necesario ir tras esas imágenes que nos pasan por la cabeza y no dejarlas escapar sin más ni más, por muy poco aprecio que uno tenga de sí mismo. Bien estás hablando. Escucha pues mi sueño, bien sea que haya pasado por la del cuerno o por la del marfil, porque si la sensatez, tal como la hemos definido ahora, nos guiase realmente, tendría que ocuparse de todo, según el contenido de los distintos saberes, y ningún timonel que dijese sin serlo, que lo era, nos podría engañar, ni ningún médico o estratega o quien quiera que sea, que se las diese de que sabe algo sin saberlo, nos podría pasar desapercibido. Siendo así las cosas, ¿qué nos podrían pasar sino que precisamente los cuerpos serían más sanos que ahora, que escaparíamos mejor a los peligros del mar y de la guerra, y que todo nuestro mobiliario, vestimenta y calzado, y en definitiva todas nuestras cosas, en general todo absolutamente estaría hecho más esmerada y artísticamente, porque dispondríamos de auténticos artesanos? Si quieres podemos ponernos de acuerdo en que el arte adivinatorio sea un saber de lo que tiene que pasar, y en que la sensatez, sabiendo de ella, tenga a raya a los charlatanes y a los que sean verdaderamente divinos, nos lo presente como precursores del futuro. Convengo en que el género humano, así preparado, obraría y viviría más sabiamente, porque la sensatez no permitiría que bajo su vigilancia se colase como colaboradora nuestra la ignorancia. Sin embargo, que obrando así de sabiamente, obraríamos bien y seríamos más felices. Eso, querido Critias, es cosa que aún no podemos alcanzar. Pero en verdad no encontrarás fácilmente ningún otro fin para las buenas obras si desdeñas el del conocimiento. Me tienes que enseñar además una pequeñez. Hablas de conocimiento, ¿te refieres a la del corte de suelas?
Por Zeus, que no me refiero a eso, a trabajar el bronce, en modo alguno. tal vez lana, madera o cosas así. No, en absoluto. Por tanto, no nos quedamos con nuestra afirmación de que el ser feliz es vivir con conocimiento, pues los que así viven no estarían todos de acuerdo, según tú, en que son felices, sino que parece que estás delimitando al feliz en el dominio del que vive con conocimiento de ciertas cosas concretas. A lo mejor estás hablando de lo que yo decía hace un momento, del que sabe las cosas del porvenir, del adivino. ¿Es de este o de algún otro del que estás hablando? De este y de otro. ¿Del cual? ¿Acaso de aquel que además del porvenir sepa todo lo que ha pasado y lo que ahora está pasando y al que nada se le escapase? Porque pongamos por caso que un tal ser así exista, no miras a decir que habría otro más conocedor que él, No te lo diría, ¿no? pero aún hay algo que deseo conocer. ¿Cuál de los saberes es el que le hace feliz o son todos por igual? No, por igual no. Entonces, ¿cuál es el que más y por medio de él, qué es lo que conoce las cosas que son, que fueron o que han de sobrevenir? Quizá con ayuda de el juego de las damas, ¿Qué damas ni qué damas? el cálculo, En manera alguna. quizá la salud, Más verosimilmente, pero aquel que sobre todo me refiero, ¿para qué le sirve? para saber lo que tiene que ver con el bien y con el mal. Ajá, bribón, rato, que me estás obligando a dar vueltas, ocultándome que no es el vivir con conocimiento lo que hace obrar bien y ser feliz, ni todos los otros saberes juntos, sino solo a esa peculiar ciencia del bien y del mal. Puesto que si te pones a separar Critias este saber de todos los otros saberes, vale medicina hacernos menos sanos en algo, la zapatería menos calzados, y el arte de tejer menos tejidos, menos vestidos, el arte del timonel evitaría menos que muriésemos en el mar y la estrategia en la batalla. No menos por ello, ¿no? Pero entonces, querido Critias, lo que nos faltará, si esta ciencia nos falta, es que todas las otras cosas lleguen a sernos buenas y provechosas. ¿Verdad dices? Pero no es esta, por cierto, según parece la sensatez, sino otra cuyo objeto es sernos útil, y que no es un saber de los otros saberes y de las ignorancias, sino del bien y del mal. De modo que si este saber nos es provechoso, la sensatez tendrá que ser para nosotros algo distinto del provecho. Pero, ¿cómo es que de nada nos serviría? Porque si la sensatez es con mucho el saber de los saberes y saber de los otros, entonces también estaría por encima de este saber del bien y no sería, en consecuencia, provechoso. Pero es que sería ese saber el que nos haría sanos, y no la medicina, y no así todas las otras artes, y no lo que es propio de cada una de ellas. ¿O es que no estamos de hace un tiempo de acuerdo en que era solo saber de los saberes y de las ignorancias y de ningún otro? ¿No era así? Así parece, Luego, ¿no sería el originador de la salud? en modo alguno, Porque la salud es propia de otro saber, ¿no? de otro. Ni nos dará provecho, camarada, porque este efecto se lo hubiésemos atribuido ya a otro arte, ¿no es así? Y mucho que lo es. ¿Y cómo pues no será de provecho la sensatez, no originando provecho alguno? Pues no se me ocurre cómo. ¿Ves pues, Critias? Porque yo desde hace un rato ya había comenzado a tener miedo y me estaba reprochando con razón a mí mismo que nada útil sacaríamos con lo de la sensatez. Porque en ese caso, lo que todos tienen por más apetecible no se habría presentado como inútil, al menos si yo fuera útil para una buena pesquisa. Ahora, en cambio, hemos sido derrotados en toda línea y no podemos encontrar sobre qué cosa se apoyó el legislador cuando estableció el nombre de sensatez. Y el caso es que nos hemos puesto de acuerdo en muchas cosas que después no nos han coincidido con el discurso. Nos pusimos de acuerdo en que había un saber del saber, no permitiendo el discurso, ni diciendo que lo hubiese. Y nos pusimos de acuerdo en que con ayuda de esta ciencia podíamos conocer los efectos de todas las otras, cosa que tampoco permitió el discurso, a fin de que el sensato viniese a ser conocedor de las que sabe porque las sabe y de las que no sabe porque no las sabe. Todo esto, pues, lo hemos concedido con excesiva generosidad, sin darnos cuenta de lo imposible que era que las que uno no sabe de ninguna forma las sepa, sin embargo, de algún modo. Porque
Nuestro acuerdo viene a decir que se saben aquellas cosas que no se saben, aunque en mi opinión no había nada que nos pareciera más sin sentido que esto. Y sin embargo, siendo nuestra pesquisa tan de buenos modales y tan poco dura, no por ello he podido encontrar mejor la verdad, sino que de tal manera ésta se ha reído de aquella, que lo que hemos llegado a alcanzar, tras mucho tira y afloja como característico de la sensatez, nos ha mostrado este límite de su total inutilidad. Por mí, no me irrito mucho, pero sí, Cármides, por ti. Porque siendo tú como eres de aspecto y además tan sensato de ánimo, para nada te servirá esta sensatez ni te aprovechará en algo el que esté presente en tu vida. Pero todavía me irrita más por el ensalmo aquel que aprendí del Tracio y que después de tanto esfuerzo la descubro como algo sin valor. Con todo, no creo que sea así, sino lo que pasa es que yo he planteado mal mis pesquisas, quizás, puesto que la sensatez es un gran bien, y si la posees eres feliz. Mira pues si la tienes, si no precisas del ensalmo, Cármides, porque si la tienes, más bien yo te aconsejaría que me tomases por un tonto, que no puede hacer caminar su discurso. En cuanto a ti mismo, cuanto más sensato seas, considérate más feliz. Por Zeus, Sócrates, que yo no sé si la tengo o no la tengo, porque ¿cómo iba yo a saber lo que ustedes no han sido capaces de encontrar que puede hacer? Al menos según lo que dices. En verdad, pues, que no me convences mucho, y en cuanto a mí mismo, Sócrates, pienso que estoy muy necesitado del ensalmo. No hay por mi parte impedimento alguna para que me sometas a él. ¿Cuántos días quieres? Hasta que digas que tengo bastante. Bueno, pero en este caso, si haces eso, Cármides, me parece que es una señal de sensatez. O sea, si te sometes al ensalmo de Sócrates y no te apartas de él ni poco ni mucho. Cierto que lo seguiré, y no me despegaré de él. Será algo indigno que no me dejase persuadir por mi tutor, y no hiciera lo que mandas. En verdad, te lo mando. Así pues lo haré, y empezando desde hoy mismo. Hey, ustedes, ¿qué están tramando, eh? Nada, que ya lo hemos tramado. ¿Vas a obligarme sin darme plazo de preparación? Sí que te obligo, pues este me manda a mí. Piensa tú a tu vez qué es lo que harás. Pero si no me estás dejando oportunidad alguna de liberar, Cármides, porque una vez que te has empeñado en hacer cualquier cosa, forzándolo si es preciso, no habrá nadie capaz de oponérsete. En ese caso, no te me opongas tú. No, no, para nada, no me voy a poner. Fin. Ah, ya. Larga esta parte, ok. Bueno, la cuarta escena. ¿Qué quedamos con la sensatez? A ver. Si la sensatez, dice él, ¿no? Fuera tal cual se está queriendo que sea, sería una guía para todos, ¿no? Pero prácticamente eso no se cumple. Y acá tiene también referencias interesantes, ¿no? Habla del cuerno del marfil. Acá para poner contexto nada más. Homero, en sus cánticos, ¿no? Bueno, precisamente en la Odisea, por acá está incluso la referencia, él habla de los sueños que vienen del cuerno pulido o del marfil bruñido, ¿no? En general, los cuernos que vienen del marfil son los sueños que pueden ser verdaderos, ¿sí? Está en la Odisea, el canto 19, 560, 567, ¿sí? Y los sueños que vienen del marfil son sueños engañosos, ¿sí? Entonces, en la antigüedad tenían los griegos esa forma de distinguir, ¿no? Este sueño que tengo viene por el marfil o por la puerta de cuerno, ¿no? ¿O por dónde? Entonces, ese es el sueño bueno, esa es la referencia al sueño, más bien, que está comentando el bueno de Sócrates, ¿no? Ahora, la sensatez dice, ¿no? Nos puede servir para distinguir, claro, si es que tiene una utilidad. Y él menciona el arte de la mántica, ¿no? ¿Y cuál es el saber de los mánticos, o de los adivinos, como lo traducen acá? Saber acerca del futuro, lo que tiene que pasar. Pero el tema es que también hay muchos charlatanes en ese aspecto. O sea, hay también muchos personajes que se hacen pasar por adivinos cuando no lo son, ¿no? Y acá está justo lo que he marcado, ¿no? Muchos, acá está. Quiere distinguir a los que son charlatanes y a los que son verdaderamente adivinos, ¿no? Así como quiere distinguir a otros tipos de profesiones, digámoslo así.
pero en esto se centra un poco más, ¿no? ¿Y por qué es tan importante tener a un buen adivino y no un charlatán? Porque ellos, los adivinos, para el mundo antiguo y para el mundo tradicional en general, ya estemos en el Ande, estemos en la China, ya estemos en la India, estemos en Grecia, estemos en cualquier civilización del mundo antiguo, los adivinos, o en este caso los oráculos, tenían un valor, un rol fundamental. Eran una institución a la cual uno iba a consultar. Iban tanto reyes, iban tanto personas del común, en fin, ¿no? Tenía una labor importantísima que esa persona o ese lugar donde estás yendo, ¿no? Ese oráculo que estés yendo, no te dé falsedades, sino que más bien te diga de verdad, ¿no? Qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Por eso es importante que se detengan en ellos, porque claro, para nosotros quizás ahora ya no, ¿verdad? Porque estamos en un mundo muy distinto, pero para su mentalidad, ¿sí? Para como era en el mundo antiguo, sí tenía mucha importancia, ¿no? De hecho, el término griego para esto, los precursores del futuro, tiene que ver con los profetas, ¿no? Menciona así como un profetás ton melontón, dice, ¿no? Claro, los precursores del futuro. Sí, pues, en efecto, esos son los adivinos, dentro de ese aspecto, dentro de esta faceta, ¿no? Son los que hablan, los portavoces, porque un profeta es un portavoz, un profeta no es alguien que te dice el futuro, ¿no? El profeta es el que habla en nombre de, ese es el profeta. Entonces, él te habla en nombre del futuro, en este caso, porque como nombre de precursores del futuro. Bueno, eso sería el primer comentario que Pero tenía sobre el futuro. Max, Sí. pero más que profetesa, ahí está manteis, de la mántica. Sí, claro, como le digo, mantéis verdaderamente divinos, pero claro, ¿quiénes son los mantéis? Ellos son los que nos hablan sobre el futuro, por eso lo dice precursores del futuro, ¿no? Acá en griego lo tengo justamente señalado como, ahí dice profetás, tomelotón, déjenme buscarlo para que no haya ninguna diferencia al respecto, 173D. ¿Dónde? En la 173 de ahí están, sí. A ver. Es que justo este tema lo estaba revisando recientemente con unas clases que tenía y claro, el profesor decía, ¿no? Uno dice profeta y piensa que habla del futuro, pero no. El profeta es el que habla en nombre de, acá está, miren. Profetás, todo melontón, ¿no? Claro, estos verdaderos aletos, verdaderos mantéis, ¿no? Van a poner por delante nuestro, ¿sí? Lo que dice el futuro, ¿no? El profetás, ton melontón. Esa es la labor que tiene, porque acá Platón está poniendo muy clara y específicamente cuál es la labor que tiene el adivino, ¿no? Sabe acerca del futuro, sabe acerca de lo que tiene que pasar. Entonces, y ese es el sabio, y esa es la parte de la sabiduría, es qué cosa es lo que va a pasar mañana. Claro, es una sabiduría que ya se escapa al ámbito humano, ¿no? Porque siempre, cada vez que alguien menciona el término del porvenir, siempre está refiriéndose también a un ámbito más... No, también, Max, necesariamente, el más inteligente es el que a partir de lo pasado y del presente puede dar cuenta de lo que viene mañana. Claro, pero eso ya es luego de que se separen de la esfera religiosa del oráculo. Porque, claro, así eso es. viene después. Claro. Me estoy refiriendo a la parte tradicional, ¿no? Para ellos, el Dios es el que sabe, ¿no? Yo mortal, ¿qué hago yo mortal? Yo le pregunto al Dios como un adivino y le suplico como un feligrés, ¿no? O sea, yo tengo esa posición yo en mi temporalidad, pero el Dios está por encima de toda temporalidad, ¿no? De acuerdo, perfecto. Esos son los comentarios que tengo en esta primera parte y luego, a ver, luego hablan de alguien que ya no solamente conoce lo que va a pasar, sino lo que ha pasado y lo que está pasando, ¿no? Ese ya incluso tiene una labor, tiene una función incluso mayor que el manticós, ¿no? Porque le dice ya, mira, imaginemos a alguien que no solamente sabe lo que va a pasar, sino también lo que ha pasado, es decir, lo que ya está atrás y lo que está pasando, ¿no? También pone a este personaje ahí para que le dé color a la discusión. ¿Y en qué quedan al final? Pues en que tanto discutir la sensatez, en verdad están hablando de una ciencia del bien y del mal, ¿no? Eso es al final lo que va a causar más provecho que la propia sensatez. La sensatez no genera provecho, sino lo que genera provecho es la ciencia del bien y del mal, ¿no? Y esa es la faceta ya que menciona al final.
Bueno, tengo ahí cuantas cosas más por comentar, pero ya sería para el cierre ya. Jocelyn, ¿tienes algún comentario extra? ¿No te estamos escuchando? Si no, No, estoy continúa. hablando. Ya, Ah, ahora sí, ahora sí. vale, vale. Ya, no, decía que igual lo ha resumido bastante bien en esta última parte, y también igual la acotación del adivino y el mánticos está excelente. ¿Qué es lo que podría añadir acá? Bueno, sí, igual termina en eso, ¿no? La última discusión sobre el saber, si es un saber genérico de todas las cosas o un saber específico, y al final, pues, digamos, un cachito de luz están viendo al decirnos que, pues, en este caso, estamos hablando, pues, de un conocimiento sobre el bien y del mal. Ya a nivel general, tal vez igual, inclusive desde el inicio, ¿no? Con todo este proceso heléntico del método socrático que se ha visto en todo sobre todo con Critias resistiéndose también ante ello, tal vez se podría hacer esta similitud, que no sé si lo quiere hacer Platón o igual se evidencia de las propias enseñanzas de Sócrates, de su propio método como como el poder, ¿no? Como un tipo de poder, ¿no? Como un tipo de ensalmo frente pues, a los supuestos saberes que manejan tanto Critias como Cármides, ¿no? Porque recuerdo que en la parte donde menciona el sensato sabe lo que no sabe, etc. Sí. Dije, bueno, es que se está diciendo yo soy aquel sensato, ¿no? Que les estoy ayudando a ustedes a, en primer lugar, darse cuenta de lo que saben y de lo que no saben. Y se estaría presentando a él pues como ese ser, ese ser sensato, o lo estaría presentado a Platón como el sensato, ¿no? Y en todo caso que la sensatez estaría más más que en el poseer un conocimiento, en un tipo de camino, en un tipo justamente, de un tipo de este acto de ensalmador constante, no sé si, bueno, técnica sería igual también sabiduría y conocimiento, pero no sé si es que se podría ver a este método socrático pues como la poder inicial que se estaba viendo. Recuerdo que igual había algunos textos que hacían esta semejanza, ahorita no lo tengo, esta semana he estado ocupadísima que ya perdí exactamente los textos donde estaba leyendo. Y no sé, o sea, al final aquí habría la evaluación de si es Sócrates la figura, pues, ¿no? La figura de Sofrosine que se estaría presentando acá. Claro. Y no, ahí Claro. dejo el esto. Yo tengo acá unos comentarios que ahí quizás lleven a una discusión también. Quiero repetir esta parte final, ¿no? Él mismo ya resumiendo toda la conversación que han tenido. Dice, nuestra pesquisa ha sido de buenos modales, poco dura, ¿no? Y no por ello puede encontrar mejor la verdad. O sea, nuestra pesquisa, nuestra investigación no ha sido tan fuerte que digamos, ha sido más suave, con buenos modales, no hemos estado tratando de complacernos, pero no podemos llegar a la verdad, sino que más bien, tras mucho tira la floja, dice la verdad se ha reído de nosotros, ¿no? Y luego comenta algo que también me pareció típico de Platón, ¿no? Lo que más me irrita dice que este ensalmo que aprendí del Tracio, o sea, está refiriéndose al Tracio, al Moxis, a los dioses, los chamanes de los pueblos bárbaros, en fin, que lo tenía muy en consideración. Dice, o sea, eso que aprendí al final resulta que no tiene ningún valor, ¿no? O sea, que al final ese conocimiento que viene de lo alto, de otras culturas, y que los griegos lo sabían muy bien, al final eso no tiene valor. Luego ya se rectifica y dice, no, pero quizás ha hablado mal, ¿no? Pero lo pone por escrito, pues. Y ese es típico de Platón, ¿no? O sea, él pisotea muchas tradiciones así de forma bastante indirecta, ¿no? Y acá es una clara muestra en la cual yo veo, al menos yo veo así, que le está diciendo eso, ¿no? Que eso que me han enseñado, ¿no? De Salmoxis, en fin, no tiene valor, ¿no? O sea, yo tengo mi propio ensalmo al final. Y Mira, y en sí, esa línea igual, o sea, tanto Sócrates como Platón, igual ellos, o sea, porque ya más o menos como que te está encaminando a decirte, claro, es un conocimiento moral, ¿no? Del bien y del mal, pero ¿cuál es
justamente cuál es ese objeto externo que te da validez para este conocimiento moral. Soy yo, mi conciencia, los dioses, ¿no? Los dioses, el eidos, o la idea que va a tener es también igual Platón. En Sócrates yo diría, y ahí me remito también al libro de Fernando, que Sócrates pues igual está ahí entre este enigma de decir, claro, ¿cuál es mi referente? Porque yo, insisto, ahí está Sócrates haciendo la de sensato, está la figura del sensato. Pero ¿cuál es justamente esa referencia del cual basa su conocimiento? O sea, algo sabe, a pesar de que diga que no sabe nada, algo sabe. Pero ¿cuál es su referencia externa o interna? O sea, que lo puedes encontrar en cuál es la referencia del conocimiento. Su daimon, ¿no? Su daimon. Su daimon. Su Entonces, perro, el daimon, ¿qué es el daimon? Claro, ¿qué Ya. es el daimon, no? Entonces, ahí como que se va colando ese camino que tiene ya de por sí Sócrates, y que pues en el caso de Platón ya va a decir, pues igual la referencia está en el Eidos, Montesideas y todo eso, ¿no? Pero, o sea, desde acá yo veo que es eso, o sea, de algún modo nos está diciendo que este conocimiento le viene de algo, ¿no? Bueno, ni siquiera lo dice, sino que igual está la ironía socrática de decir que no sé nada, pero Está la ironía está, totalmente. pero ahí está, ¿no? Sí, pues por ahí nos llevaría, en todo caso. Sí. Dos ideas últimas, ¿no? Terminan al final de sensatez con esto. Mientras más sensato seas, más feliz considérate. Creo que al final ya en ese acuerdo, él mismo lo está diciendo y ya no hay nadie que le responda, sino que al frente va a Cálmides, ¿no? O sea, mientras más sensatez, mientras más sofrocine, más eudaimonia, más felicidad, ¿no? Más eudaimonía. Bueno, un aspecto moral, claro, como dices. Y para cerrar ya mi comentario, el último es esto, ¿no? Si acá ya mencionó que ellos han ido suave, ¿no? Que han ido, sí, con mucha educación, han ido así, con poca fuerza quizás para investigar las cosas. Acá sí él dice, ¿no? Fuerza lo si es preciso, ¿no? Y recordemos que estamos hablando de un Sócrates que viene de la guerra, ¿no? O sea, él ha venido de matar gente, él ha venido de salvar, ¿no? A sus amigos, en fin, ha venido de guerrear, seguramente estaba sudoroso y con sangre y se ha lavado por ahí, pero viene con esa intención de primero conocer qué está pasando, luego conversan y al final dice, ya, pero quizás no hemos llegado a un buen acuerdo porque hemos sido demasiado blandos, ¿no? Demasiado blandos en querer investigar las cosas y por darnos muchas condescendencias de, ¿no? De te concedo esto y te concedo lo otro, al final no hemos llegado a nada por nuestra propia debilidad. Entonces, ahora tú, Cármides, que quieres aprender del ensalmo que yo te voy a dar, fuérzame si es necesario. O sea, si no es por las buenas, por las malas, ¿no? Prácticamente así. Está hablando como un guerrero, porque eso fue lo que hace poco nada más ha sido Sócrates, estaba regresando de una batalla, ¿no? ¿Y con quiénes todavía? Entonces, veo acá claramente la muestra de debilidad, fuerza, ¿no? Al final, si quieres la verdad, no te puedes quedar con un aspecto débil, también tienes que mostrar una fuerza, una cierta hidalguía también. Claro. Esto me hace recordar al cómo sacamos al de la caverna, a la fuerza, si es que A es la necesario. fuerza. Es que es Es muy así. Platón, Sí. claro, es muy El Platón, mismo claro, es pone pedagogía. metáfora del Que cazador. es necesariamente la fuerza, la violencia, lo Exacto, dice. claro, la pedagogía, claro. La pedagogía. Y muchos contemporáneos lo niegan, ¿ah? Muchos contemporáneos lo No, ¿qué niegan. va a ser? No han leído. Mira, acá está clarito. Ahí está Sí, clarito. Claro. ¿Qué va a ser? lo niegan. A mí una vez me lo negó, ¿a quién? Javier Aldama. Me negó Dante Dávila, me dijo, esa es tu interpretación violenta. Se Dije, presta ¿qué? también, profe, pero bueno, sí, lo dice Platón también, sí. No, pero está en el texto. Lo dice claramente. Él mismo pone Claro. ejemplos de cazadores, de guerreros, o sea. Yo le tuve que llevar a Javier Aldama el texto en el griego. Mire, pues, ¿cómo es? Y recién me dijo, bueno, se me había pasado. Le dije, ¿qué? ¿Ah? Porque ahí se nota claramente, ¿no? La pedagogía, pues, muy presente en los antiguos. La persuasión y luego, si no, violencia. Sí, pues, ¿Ah? violencia. De todas maneras es violencia. Y no necesariamente es pegándote, sino obligándote a hacer lo que tú no quieres hacer por tu bien. La ley ejerce violencia sobre los demás, porque te está obligando a respetar al otro, te está obligando a que te ajustes. Es violencia, no les entra a ellos eso, pues.
no les entra, porque no es que están con la cuestión hoy día contemporánea de que no se puede ni siquiera levantar la voz. Si censuran a los profesores claro, mismos, ¿no? claro, claro. Y malinterpretan todo, Ahora, se irrogan ser autoridades, ¿ya? Se irrogan ser autoridades filológicas y demás, y lo dicen con un desparpajo completo. ¿Mm? Ahora, no hay necesidad de ser filólogo para enseñarle el texto. Y violencia en griego, ¿cómo se dice, Max? Bueno, depende de qué tipo de violencia, pero déjame buscar. Acá es precisamente con fuerza, dice, ¿no? Forzosamente si es preciso, le dice acá al final. Ajá. Debe ser algo de... bulé, acá habla de bulé, ¿no? Sí, una fuerza de voluntad, supuestamente. Voluntad, Pero sí, claro. sí. Ajá. me han hecho recordar la consigna actual bueno, en las pedagogías contemporáneas, que es el de buscar el aprender para aprender. Ujú. Que me hace recordar justamente esto, ¿no? El aprender para aprender. Que cae en la misma autorreferencialidad, justamente esto del conocer o sea, el saber de sí No lo mismo. saber, ya. Claro, entonces al final, entonces no entran en cuenta que igual caen o bien en la nada, que no es útil y que no, y que al final es completamente inconsistente. Pero recuerdo que había libros así, yo me topé justo hace poco, creo que con un libro que más o menos decía eso, y teniendo al costado del Cármides, me maté de risa porque, claro, era lo mismo. Ahora, tú te vas a confrontar con ellos y le vas a decir todo lo que te dijo Sócrates en esto, y eso que Sócrates demuestra una paciencia justamente porque ha sido paciente con Critias, muy paciente con Critias. E igual están en la misma, o sea, no comprenden ni se lanzan a comprender lo que están diciendo o lo que están practicando también, ¿no? El cuidado que tienen en lo que están planteando. Y bueno, fuera que al final se dieran cuenta y digan, ya, nosotros aprendemos así estemos con el casco, tú rómpenos el casco, bueno, fuera. Claro. Pero no, ellos se quedan, ellos se quedan en la primera posición de crítica, o sea, ahí estoy, o sea, no doy apertura a nadie más, no, me quedo acá, me quedo en esta aporía y ahí se están quedando justamente en ninguna salida, en la nada y en la inutilidad completa. Eso. Claro, sí. Porque miren, un añadido más, en el Protágoras, ¿no? Cuando habla de la educación, cómo se ha de hacer, vuelve a hablar de violencia. Al niño le tienes que enseñar, y si se está torciendo, tienes que ejercer violencia sobre él. Y ahí se habla de violencia física. Sí, pues. Claro que sí. No. Todo eso hoy día está de cabeza, pues. Y repito, lo que hacen es, abusando de la gente, ¿no? La ignorancia, se autotitulan, se autobombean, ser filólogos, claro. Filólogos, y filólogos. Con una seguridad te lanzan la mentira. Esos son los más peligrosos, ¿eh? Claro. Sí, pues. Claro, a ver, para cerrar, violencia acá es biazzo, ¿sí? Con violencia acá es biazzo, es el término específico que utilizan. Sí. Vías, ¿no? Viene vías. Justamente vías viene su nombre de vías de fuerza, de impulso, ¿no? Claro. Sí. De ahí viene. Vías. Es que con vías hay que enseñar, la verdad. Gracias. Claro. Bueno, no, hay que establecer las vías. Hay que explicarlo, porque si no te acusan de abusivo. Sería en vías de la humanidad, porque claro, o sea, digo, ¿no? Porque no cualquier vía, ¿no? Es en vías de la humanidad. Con grande, claro. Futuros pedagogos, tengan mucho cuidado porque si no te acusan, ¿no? Ahora está todo, no es que les están enseñando eso desde el colegio, ¿ya? Van como 30 años en ese asunto. Sí, pues es la educación moderna que es suave, ¿no? Que trata de complacer a todos. Que no forma, prácticamente, no genera resultados, no forma. No puedes tú Pero es que no prestan ni atención insisto, no prestan atención a la formación humana, sino que prestan atención a los mecanismos de aprendizaje. Es decir, nuevamente, aprender por el aprender, es decir, ¿qué diablos vas a aprender?
O sea, Así no es es. uno aprender de qué, sino Ajá. aprender cómo aprender. Ahí nada más se quedan. En el meta aprender, ¿no? En el meta aprender. Perfecto, Exacto. perfecto. Y eso solo sirve, puede servirte en la teoría, en matemática, autorreferencialidad, Claro, pero en cuestiones prácticas, que es donde se pone el aprendizaje, donde se pone la sofrosine, ¿Un para no te qué? sirve, ¿para qué? ¿Un para qué? Por eso que en la mentalidad de Bill Gates, que es el matemático, el otro, ¿no? El virtual, que no tiene nada que ver con la conducta humana, por eso ha predicho sin ningún problema que la primera carrera que va a desaparecer por la inteligencia artificial va a ser la de educación. educación, sí, sí, ¿Se ha sí, total. Claro, Total. coherente, porque él está pensando en las cuestiones técnicas, que es verdad, pues. Mm. Piensen nomás ustedes en los cursos tutoriales para aprender computación, sin Ya no ningún tiene profesor, sentido, claro. ya tienes ahí todo. Ah, Veo un video en ahora, YouTube y ya aprendo. Sí. claro, para información, tú te consigues una buena página y le pides a la inteligencia que te diga, a ver, ¿qué se ha escrito sobre lo que hoy día nos has mencionado bastante bien? Y ya fui al Google, ya me bajé varias, ¿ah? Tengo casi un librito. Está de hacker el profe. Al Ya, toque, ya. ¿eh? Al toque. Ah, no me he quedado con No se con las ganas, claro. al toque. Ya lo voy a mandar a hacer Sí, yo mañana. también, lo Ya he se Hacer, notado. hacer cuadernillo. Oye, Ya. Max, hacer cuadernillo anillar con Mari para estudiarlo Ok. bien, ¿ah? Ah, Entonces, mira, eso, Bueno, ahí discutimos, ya, Fernando. entonces, no necesito el profesor, ahí lo tengo, ¿te das cuenta? Lo Sonar, tengo en la ya. inteligencia artificial, no necesito, le pido algo, es pura información nada más, porque todo esto pero sirve hay para forma, la claro, vida. ahí está la forma del idiota, pues. O sea, todo en tu Claro. círculo. Entonces, ¿qué vas a hacer con el bienestar humano, que es Y más en bien, grupo mira, también? a los chicos que justamente ha coincidido esta noticia con lo de, estoy llevando en filosofía antigua, nacimiento de la filosofía, entonces el lunes me despacho con modo de vida, pues la filosofía no es información, es modo de vida. Entonces, adiós con la filosofía como discurso que empezó en la modernidad y ahí hay gente que la defiende hoy día, ¿no? A ellos, por supuesto, lo van a reemplazar, la máquina los va a reemplazar totalmente. ¿Mm? O es bajar, o mejor poner una nota la típica que te enseñan en todas partes, ¿no? El amor al saber. Pero es un amor, Claro, hay que entender exactamente esa frase, pues. No es una frase no, autorreferencial, como dicen acá. claro, no. Claro, Y Heidegger, acuérdense, en Introducción a la Filosofía, dice, bueno, pongámonos en plan de abuelo. ¿Qué es la filosofía? Amor al saber. sí, lindo. Bueno, Y claro, y es se la burla. definición. Hace página y media para burlarse de esa definición. Sí, Jaime. Ah, terrible. Tremenda cachetada. En plan de abuelo chocho, bueno, amor al saber. A ver, dime. Bueno, un gusto tenerlos. Y ya No, voy a como presentar. siempre. Siempre se aprende algo nuevo. Ajá. Claro. Les digo que el siguiente texto que viene ya es para el siguiente mes. Sí, vamos con el Hipias menor, y luego Hipias mayor. Ya Ya. estamos avisando. Y pues ahora ya dejo de grabar y esto también va a estar disponible ya dentro de unos meses. Jocelyn, ¿verdad? Lo subes a la plataforma de YouTube y ahí lo estamos viendo. Entonces nos vemos hasta la próxima con esto. ¿Cuándo exactamente la fecha? Todavía no tengo planeado la fecha, debe ser la segunda y cuarta semana de junio prácticamente. Ya, o sea que no es de aquí a 2 semanas. O No, sea, no, es el próximo mes todavía, sí. tenemos un Sí, descanso. un ¿Ah? descansito, exacto. ¿Por qué Exacto. motivo? Que el director se va de vacaciones Tengo seguramente que, tengo por el aniversario de que Hamburgo. tengo que terminar la tesis, sí. Ya, Listo. perfecto. Ya, Max, un abrazo. Vale.